Historia de bien servida. Noticias de los siglos XVII y XVIII. Segunda parte. La duración del terremoto del que hablamos en el capítulo anterior, según los distintos documentos, oscila entre los 5, los 10 y los 15 minutos, si bien con intermitencias de actividad y reposo, lo que es una duración en verdad excepcional, y que nos hace inclinarnos por los 5 minutos entre la primera sacudida y la última propiamente dicha, siendo el resto los ecos que todo terremoto produce siempre durante un lapso de tiempo más o menos largo. Fue acompañado de un gran ruido según los informes, como de muchos carruajes, como el timbal del órgano, como de muchas galeras, como el de un trueno sordo bastante recio, como un trueno espantoso. Así es como lo describen los diversos testigos y de duración de unos 2 credos, según la forma tradicional de medir el tiempo entre las antiguas gentes, o sea, 1 minuto aproximadamente la sacudida principal. En cuanto a fenómenos físicos observados, entresacamos algunos que sin duda están exagerados, pero que dan una idea del espanto que produjo. Los árboles tocaban el suelo con las ramas. El agua de los pozos subió hasta la boca. El agua de las pilas se salía a borbotones. Tocaban las campanas. De una montaña se desprendió una gran parte. En Villapalacios, la gente que estaba entrando a la iglesia vio como la torre oscilaba exageradamente y las personas que ya habían entrado vieron que se caían los arcos de la bóveda, saliendo con un gran tumulto ante el temor de ser sepultados, y muchos hablan de una sensación de náuseas agudas y de vómitos y mareos, lo cual se sabe que puede producirlo un terremoto si éste alcanza una intensidad de 6 o 7 grados en la escala antes citada. Al producirse este día de todos los santos, que siempre se consideró día de difuntos, algunas mujeres estaban junto a las sepulturas de sus familiares y vieron con enorme espanto cómo se removían estas, creyendo que se trataba de avisos pidiendo misas y oraciones, sufriendo en muchos casos desmayos, espantos, carreras y, en una palabra, histerismo. Incluso algunos sacerdotes dejaron a medio la misa y salieron a la calle, temiendo por sus vidas. Y no faltó alguno que improvisó su sermón diciendo que se trataba de señales que dice el Evangelio que van a ocurrir, precediendo el día del juicio universal. De todo lo dicho se desprende que en Bienservida se notó este terremoto, con un grado de intensidad de al menos 6 en la citada escala de Richter. Y si tenemos en cuenta que la más alta intensidad conocida en estos tiempos modernos en toda la provincia de Albacete es de grado 5 en Chinchilla, en el año 1933, podemos hacernos una idea de la consternación que produjo el de 1755, que además fue unido a la circunstancia emocional de producirse un día tan señalado. Otro hecho que nos interesa por referirse a un lugar conocido y aludido varias veces en este relato es el de una venta realizada por una comunidad de frailes de Santo Domingo, cuyo convento se encontraba en Santa Cruz de Granada. Hemos leído un documento particular fechado inicialmente en la citada ciudad el día 9 de enero de 1792,
y cuya firma se efectuó en Alcaraz el día 16 del mismo mes, y según el cual se venden 2 quiñones, uno en el término de Segura y otro en el despoblado de Bayonas, cuyo texto es demasiado extenso para transcribirlo, en el cual actúa como fedatario don Sebastián Ramón Pretel y como testigo, entre otros varios, don José Antonio Pretel, siendo el adquiriente el vecino de esta villa, don José Henares. Esto no puede dar una idea de la época en que estas familias se afincaron en nuestras tierras. Probablemente, refiriéndonos a la venta en sí, es muy posible que se trate de los terrenos de una casa desaparecida, de la que todavía se ven cascotes, y que podía ser la del capitán del conde de Paredes, que en tiempos pretéritos había protagonizado un hecho noble en Riópar, el cual hemos referido con anterioridad. En 1799, en la relación de los bienes de los condes de Nava de Amores, y a través de diversas compras, su patrimonio había aumentado en las tierras de Bienservida en 108 fanegas, distribuidas en Ollavico, Los Marañales, El Chozón, Olla Galdona, Rollo de la Peñuela y La Olla. Muchos de estos parajes han cambiado de nombre y no podemos identificarlos. Las propiedades del conde, 12 años después, eran una casa de 3 dormitorios, portal, cocina, cámaras, pajar, caballeriza y corral, sita en la calle Gárriga. La casa de San Blas, 75 fanegas de tierra en San Blas, 290 fanegas, más en otros lugares, y otras 3 fanegas de primera con 200 cepas de viña. Mediado el siglo XIX, se está produciendo en España la llamada desmortización, que afecta tanto a la propiedad religiosa como a la civil, si bien es la primera la que levanta más polémica social. La intención parece, claro, que era la de crear una masa de adictos a Isabel II y enjugar, en lo posible, el alto déficit de la hacienda pública. Pero esta intención no coincide con los resultados, pues la mayor parte de las tierras que antes eran de la Iglesia o el Ayuntamiento eran explotadas a través de arrendatarios módicos por las gentes humildes, que se vieron forzadas a abandonar estas tierras o a tener que pagar mucho más en favor de gentes extrañas que vinieron de fuera y que compraron en razón de ciertas influencias políticas. Viéndose aumentado el poder de estas familias gracias a las favorables condiciones de las subastas, que acapararon la tierra y se convirtieron en los señoritos de los diversos pueblos de nuestra geografía. De la importancia de esta situación dan idea el que, bien servida, esta amortización fue fundamentalmente aprovechada por personas que vinieron de Albacete y que se hicieron con propiedades que en parte todavía subsisten en manos de sus descendientes. Hemos llegado al final de este pequeño estudio en el que creemos haber cubierto el fin que nos proponíamos y que era fundamentalmente el de servir de índice de trabajo para otras empresas más ambiciosas. En él hemos intentado dar una pequeña idea de los orígenes de la población de la zona, desde los tiempos más remotos hasta la llegada del mundo moderno, sobre todo en cuanto a la situación social de cada época y la forma en que esta situación repercutió en los habitantes de diversos núcleos de poblaciones.
que a través de los tiempos fueron ocupando las tierras más fértiles o en algunos casos las más seguras. Hemos omitido intencionalmente algunos datos que, más que historia, son traición y leyenda. De la modernidad no os hemos dicho nada, solo algunas anécdotas o hechos puntuales y poco más. No hemos aludido a costumbres que son indudablemente antigua romería de Turruchel, puesta de bandera, etc., que no son tan remotas como a veces se pretende y que poco hubieran añadido a este trabajo. A veces hemos dejado volar la imaginación en la interpretación de algunos hechos, pero sin alterar su base histórica, y si solo en la forma de exponerlos, con la advertencia explícita cuando se trata de posibilidades y no de hechos comprobamos en cuanto a los cuales hemos pretendido ser tan rigurosos como dentro de la escasez de documentos nos ha sido posible. Como uno de los objetivos era el de dar a conocer a nuestros convecinos la parcela que, dentro de la historia general de España, correspondía a sus antepasados, y ello de una forma breve o amena. Si habéis llegado hasta aquí, es señal inequívoca de que hemos acertado en nuestros planteamientos iniciales, lo cual nos llena de satisfacción, pues se trata de una historia viva y sin pretensiones eruditas. Aquí termina la historia de Bien Servida. The misty mountains cold, to dungeons deep and caverns bold, we must